La vida después de la ascensión. Información actual sobre Gesara y Nesara por el maestro Saint Germain. Y mensaje de Ramta, el último vals de los tiranos. La vida después de la ascensión. Vivimos en un mundo 3D, pero con el inicio del Tratado Gesara, iniciaremos un proceso temporal de vivir en lo que podemos denominar un mundo de transición 4D, para terminar nuestra reconfiguración o recalibración de nuestro cuerpo físico y reeducarnos para aprender a vivir armoniosamente como se vive en un mundo de 5D. En la experiencia actual, no vamos a ascender individualmente, como es lo normal, sino que ascenderemos colectivamente, por lo que tenemos que ser trasladados en 3 olas hacia las nuevas ciudades de cristal, construidas para alojarnos en el mundo 5D de la civilización de Agartha. Agartha es una civilización muy antigua que se encuentra debajo de la superficie del planeta Tierra, compuesta principalmente por lemurianos y atlantes. Cuenta con un sol interno y una majestuosa belleza natural similar a la de la superficie. Sus habitantes poseen un muy avanzado desarrollo tecnológico, así como están organizados en una sociedad ideal. Cuenta con un aire puro, agua pura, alimentos saludables, ropa cómoda, transportes eficientes y ecológicos, casas ergonómicas y con la prosperidad para poseer todo lo necesario, ya que todo es gratuito. Cada cual trabaja en lo que le apasiona para su desarrollo personal y para el bien de la comunidad, en un ambiente prístino, armonioso y saludable que se rige por las leyes naturales, donde el principal objetivo es la evolución espiritual. Es una civilización que vive en total felicidad, ya que el amor incondicional es el motor de cada acción de cada individuo, donde la meta no es competir, sino compartir. Estaremos reconectados a nuestro yo superior y recordaremos todas las experiencias de nuestra existencia en el universo, incluyendo las vividas en este mundo 3D, pero sin las secuelas traumáticas. Es un mundo tan maravilloso que ni en nuestros mejores sueños o imaginaciones podemos proyectarlo. Viviremos con nuestra llama gemela y nuestros hijos espirituales dentro de una sociedad guiada por el amor, en una libertad total, hasta para poder desplazarnos en naves espaciales y viajar por todo el universo. Nos parece una utopía, un mundo semejante, pero es solo por las fatídicas experiencias vividas en este mundo artificial 3D manipulado, controlado y dominado por razas regresivas para su muy particular, singular beneficio. Mudados a Agartha, el planeta Tierra procederá a reconfigurarse utilizando sus 4 fuerzas elementales a través de volcanes, terremotos, tsunamis y huracanes para borrar todo vestigio de las civilizaciones humanas y así regresar a su estado prístino, al igual que lo hicimos cada uno de nosotros. Terminado dicho proceso, la superficie de la Tierra albergará a los nuevos Homo Galacticus, que serán sus guardianes y deberán cuidarla para que, en esa superficie, no vuelva a suceder la manipulación de la vida. Por el Arcángel Rafael. Información actual sobre Gesara y Nesara por el maestro Saint Germain. Queridos hermanos de este hermoso planeta, saludos, soy Saint Germain y estoy aquí hoy para hablar un poco sobre lo que está pasando en su mundo. La ley Gesara-Nesara se está implementando lentamente y con gran precaución. Este es el plan de liberación, el plan que les permitirá a cada uno de ustedes tener una alimentación saludable, que todos tengan un techo que los proteja y que tengan un trabajo para recorrer el camino de su alma. Este proceso financiero tiene el objetivo de destruir las inmensas fortunas de quienes os las han arrebatado durante siglos e incluso milenios. La idea aquí
es ayudar a cada persona en su viaje para que pueda tener lo que siempre quiso. El proceso de implementación es lento porque no utiliza ninguna base financiera existente. El sistema es cuántico y es maniobrado y mantenido por la luz. No serán sus gobernantes quienes determinarán cuánto recibirá cada persona. Esto ya está definido. Entonces, sabemos exactamente quiénes son los que recibirán algo de este proyecto. Muchos pueden pensar que existe un juicio sobre el valor que recibirá cada persona, pero esto nunca podría volver a ser lo mismo, porque si así fuera, los que les robaron eternamente también recibirían. Y por supuesto, todo esto proviene del proceso de intercambio. La nueva moneda no representará ninguna de las monedas existentes en la actualidad. No podemos decir que todos los líderes de todos los países estuvieron de acuerdo con esto, porque para muchos, tener poder, tener mucho dinero, ayuda a financiar guerras y superioridad y todo termina. No habrá más guerras en tu planeta. Las armas se han ido. Cada uno recibirá lo que le corresponde según su manera. Estamos siendo muy justos. No podemos dar fechas. Todo depende de la implementación del sistema a nivel mundial, en todo el planeta. En todo el planeta, las naciones recibirán lo que les corresponde por derecho y lo que les han sido robados durante tanto tiempo. No se verá afectado por deudas con otros países. Esto ya se acabó. Cada país podrá sostenerse según lo que produzca, según su flujo financiero. Con todo este proceso, comienza la limpieza de las industrias que las mantenían bajo un yugo total. Se irán eliminando poco a poco, así como todo lo que no es bueno para el planeta. Todas estas empresas serán destruidas. Esto es solo una parte de lo que sucederá. Con esto quiero que entiendas que el proceso es lento. Hay muchas variables a lo largo del proceso. Lo único que puedo decir es que la implementación está en camino. ¿Cuándo terminará? No lo sabemos. Mucho depende de la actitud de los gobernantes y líderes de todos los países. Y hay muchos, como os dije, que no lo aceptan. Esto, queridos míos, ralentiza todo el proceso, pero el proyecto será implementado, será seguro. No podemos dejar este proyecto en manos de los gobernadores, que siempre lo han manipulado. Todo lo que queda es esperar y confiar. El mundo seguirá girando, el planeta seguirá produciendo, así que muchas cosas seguirán. Seguirán muchas industrias sostenibles con el propósito de hacer el bien a la humanidad. Todos trabajarán en lo que saben y quieren hacer, y muchos se capacitarán y trabajarán donde el proceso les proporcione un puesto. Es un mundo nuevo, donde todos trabajarán y serán felices, porque sabrán que están actuando por el bien común y todos lo harán con mucho amor. Así tiene que ser. Hay mucho que implementar en el planeta antes del evento, así que no te preocupes por las fechas. Mantenga el equilibrio como si el evento fuera hoy. Preocuparse no es la mejor manera de implementar nada. O desesperación, todo esto lleva al caos. Seré el líder de la nueva era. La luz púrpura de la transmutación se realizará intensamente. Transmutará todo lo que no sea adecuado en amor y luz. Todos tendrán luz púrpura en sus cuerpos para ayudarlos a mantenerse equilibrados en la nueva dimensión. Todo ya avanza, pero los medios no lo avisan. Pero vosotros, que ya tenéis conocimiento de este proceso, tenéis que mantener las vibraciones elevadas, así como el mundo y el entorno en el que vivís. Hay que acostumbrarse ya a vivir en un nuevo entorno, en un nuevo paradigma, donde cada momento, cada día puedas decir, todos somos uno. Soy Saint Germain y siempre estoy disponible para quien quiera transmutar lo que le aqueja. Compartido
por María Lustig, de Guardianes de la Llama de la Luz. Mensaje de Ramta, el último vals de los tiranos. La verdad es que no es prudente dar fechas, pues de lo que se trata es que despertemos una cantidad más que suficiente de los nuestros, y parece que a la gente le cuesta mucho despertar, pues se fía mucho de los sacerdotes de la nueva religión, entre paréntesis, la ciencia, y de lo que le muestran por los medios para mentir, entre paréntesis, la televisión principalmente. No se deben de dar fechas, pues todo depende de nosotros y de lo que el universo decida a fin de darnos más tiempo. Somos nosotros quienes nos conducimos al paraíso, pero parece que muchos de nosotros eligen mal casi siempre, y eso nos retiene en este mundo denso que debería de haber ascendido ya. Muchísimas gracias. Te recuerdo que este video no tiene opción para comentarios. Si deseas hacer un comentario o tienes alguna pregunta, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video podrás encontrar la liga. Nuevamente, muchas gracias y muchas bendiciones.